Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Invierte con Ventaja. ¿Por qué es tan importante estar fuera de mercado? Dicho de otra manera, ¿por qué es más peligroso estar fuera que estar dentro del mercado cuando nos consideramos inversores de largo plazo? Evidentemente, no comparado con cualquier otra persona. Es decir, si hemos tomado la decisión de invertir a largo plazo y de hacer crecer nuestros ahorros a largo plazo en los mercados de valores, tenemos que ser conscientes de que para esa estrategia que tenemos de largo plazo es más peligroso estar fuera que estar dentro del mercado. Y eso es un principio general. Y bueno, si me permitís, como todo principio general, pues tenemos que saber cuál es la excepción que confirma la norma. Mi tesis principal desde hace ya varios trimestres, probablemente un año y pico, pues es que estamos en uno de esos momentos en los que, bueno, pues podemos estar razonablemente tranquilos estando fuera del mercado total o parcialmente, es decir, estando fuera o estando subinvertidos, mucho menos invertidos de lo que solemos estar habitualmente desde una perspectiva de largo plazo. Pero insisto mucho siempre en que eso es una excepción, no es la regla. Y ya vamos a ver en un gráfico por qué es tan peligroso el estar fuera del mercado, es decir, intentar hacer timing de mercado, que significa intentar entrar y salir fuera, entrar y salir constantemente del mercado. Y vamos a ver que este gráfico es muy importante, ¿no? Estos datos son muy importantes. Pero antes permíteme que te recuerde que si apoyas la continuidad del canal, si quieres ayudarme a hacerlo crecer, pues te suscribas al canal si no estás suscrito todavía, actives las notificaciones si no las tienes activadas, le des a me gusta a este vídeo y lo compartas con alguien que creas que le puede interesar. Muchas gracias. Bien, vamos a volver a lo que os comentaba. Desde hace largos años, pues desde que empecé a escribir en Investia a finales de 2013, es decir, más o menos por este punto de aquí, este es el gráfico del Nasdaq, pues vengo recordando siempre que lo más importante es la tendencia de largo plazo. No solamente esta tendencia que estamos viendo aquí desde el año 2008, cuando invertimos en bolsa a largo plazo, sino en realidad la tendencia que está detrás de esta, que es una tendencia mucho más potente y que podéis ver dentro de los gráficos clave que voy publicando en mi página web, que tenéis aquí, nicogarnier.net, pues hay unos gráficos, uno de ellos que podéis ver, que es este de aquí, gráfico de Jeremy Siegel, que compara los retornos a largo plazo de distintos tipos de activos. Un clásico, ya espero que os suene a muchos, y en este caso estamos viendo lo que es la tendencia desde el año 1800, los últimos 2 siglos. Vemos la línea la línea roja, que es la línea, digamos, media, la tendencia hacia la cual las acciones tienden a subir, con un rendimiento real, es decir, descontada la inflación, incluyendo periodos de alta inflación, del 6,6% real, es decir, en torno al 7% más o menos, que es también la tasa a la que crecen los beneficios de las empresas, aproximadamente un 7% anual, y esta es la tendencia de fondo que tenemos que tener en cuenta. Este gráfico solo llega hasta 2010-2012, si no recuerdo mal, y por lo tanto se pierde ese ciclo que he puesto en el gráfico anterior, pero que realmente no va más que en la línea de esa dirección, corregirá, consolidará, pero seguiremos haciendo esto durante las próximas décadas. Este es el gráfico que tenemos que tener siempre en mente cuando somos inversores de largo plazo, porque esto es lo que perseguimos realmente, ¿no? Bien, entonces, con este gráfico de Jeremy Siegel en mente, este gráfico del Nasdaq o del ETF que replica el Nasdaq, que es el QQQ, pues entra dentro de cierta naturalidad. Podemos interpretar si esta caída del confinamiento y este rebote posterior, que ha supuesto niveles de sobrevaloración brutal, están justificados o no. De hecho, este canal que he puesto aquí no es el que suelo utilizar. Suelo utilizar uno que tiene más puntos de apoyo, que sería este, donde se ve mejor, o por lo menos se deduce, pues una aceleración. Aquí, veis, si lo dibujamos de esta manera, y veis, este es el arte también de dibujar canales, ¿no? Al final el chartismo es un arte, igual que en general invertir es un arte. Entonces, esta última aceleración que hemos tenido desde el año 2020 y 2021 no es sana, no es natural, y la estamos corrigiendo de una forma natural. Se está produciendo un ajuste con un contexto que históricamente pues, se verá de otra manera, contexto de inflación, subida de tipos, etcétera. Pero desde el punto de vista chartista no es nada extraordinario, estamos corrigiendo, hemos corregido ya un 23% de la subida que va desde principios de 2009 hasta el techo de 2021, y lo normal, que es lo que vengo diciendo desde hace meses, pues es que tarde o temprano estemos aquí en niveles del 38%, y ahí es donde empezaremos a plantearnos que pueda estar atractivo el mercado americano, ¿no? La bolsa americana. Ese es el escenario de largo plazo y, como digo, es la excepción que confirma la regla. Pero insisto en el punto clave, es muy importante
que, como regla general, estemos dentro del mercado, porque al final el que intentó hacer timing aquí y se perdió esta subida, no encontró ningún punto de reenganche a la tendencia, corrió el mismo riesgo aquí, en una corrección que duró poco tiempo, y si no estás rápido y tienes claro que el riesgo es estar fuera, pues vas a tardar un poquito de tiempo en volver a meterte, no te vas a enganchar y luego no vas a querer entrar a un precio superior y por lo tanto no entras y no acompañas la tendencia. Aquí prácticamente lo mismo. Como veis, al final dejas que el tren se vaya sin ti. Y ese es el gran peligro, porque al final el que está dentro del mercado de forma más o menos ciega, entre comillas, en 2014-2015, que era un periodo en el que se estaba hablando ya, pero vamos, brutalmente, de riesgo de recesión, de sobrevaloración del mercado, de burbuja, multiactivos. Bueno, pues el mercado ha acrecentado todas esas burbujas durante 5 años. Y la subida que va desde 2014-2015 hasta 2021 es de un 280%. Para volver a los niveles de 2014 y 2015, lo que estamos hablando es que el mercado tendría que caer un 73% en Nasdaq para volver a estos niveles. ¿Probabilidad de que lo haga? Bajísima, por no decir nula. Un 74%. No estamos hablando de la burbuja del Nasdaq del año 2000, donde las empresas no ganaban dinero. Aquí las empresas ganan dinero, y mucho, y además hay un montón de innovaciones tecnológicas en proceso. No tiene absolutamente nada que ver. Por eso yo creo que la sobrevaloración actual lo que invita a pensar es que tengamos una corrección en torno a un 40% desde máximos, que sería llevar hasta estos niveles, un poquito por debajo del retroceso del 38%, y esos serían los niveles ya atractivos para un inversor, como digo, de largo plazo. Ahora bien, insisto, peligro. Tenemos que pensar siempre en el largo plazo, en el gráfico de Jeremy Siegel, que nuestro objetivo a largo plazo es perseguir esas rentabilidades, ese maná que nos da el mercado. Y en la situación actual, ¿por qué no vamos en un momento dado a plantear subidas o una caída y luego otra vez una subida? Es decir, lo que tenemos que ser conscientes es que estando fuera del mercado estamos asumiendo un riesgo. Y eso es lo que os quería mostrar con unos datos en este gráfico. Bueno, aquí tenéis mis claves y cuando pincháis en alguna de las claves tenéis abajo la tabla, las tablas con todos los gráficos que voy poniendo, que son fruto de mi propia, digamos, I+D, de mi propia investigación, estudio de mercado. Son gráficos en su mayoría de otros, más adelante serán los míos propios que pueda poner cuando confeccionen con mi página web, pero en alphainputs.com. Mientras tanto, y seguirán habiendo en el futuro gráficos de otros, porque siempre hay muchas ideas y mucho que aprender y mucho que ver. Y en este caso, uno de los que sigo, este me parece que es de LPL Financial, uno que se llama Ryan Detrick, aquí lo pondrá porque siempre viene, aquí lo tenéis, LPL, fuente, source, LPL Research, y con datos de FactSet, desde 1990 hasta 2021. Y fijaros lo que muestra el gráfico, que es el que me parece muy interesante. Si estás 100% invertido, ¿vale? Fully invested entre en estos 30 años, 31 años, que son años globalmente alcistas, pero también son años con dos de las mayores crisis de los últimos 70 años, que son la crisis de 2000-2002 y la crisis de 2007-2008. Pinchazo de Nasdaq y pinchazo de la burbuja subprime en Estados Unidos. Es decir, no ha sido tan fácil, aunque es un periodo alcista, y de hecho, si estás invertido en esos 30 años, obtienes prácticamente un 10% de rentabilidad media anual durante 30 años, que es una barbaridad. Esto está con la inflación sin descontar, es decir, si le metemos un 2, un 3% de inflación anual, pues entonces un 3% de inflación nos vamos a un 7% de rentabilidad media anual en esos 30 años, para que veáis que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, 12 años, entre 2010 y 2021, tampoco es tan extraordinario, no está distorsionando una media histórica de muy largo plazo que hemos visto antes en el gráfico de Jeremy Siegel. Está siendo muy razonable, que en los últimos, como digo, en los últimos 30 años, un 7%. Si estás 100% del tiempo invertido. Imaginemos a alguien que hace timing, hombre, y evidentemente que es muy malo, ¿no? Y entonces se pierde cada uno de esos 30 años, que va de 1990 a 2021, solamente el mejor día. Es decir, que se pierde el mejor día. Best day. El mejor día de cada uno de esos 30 años, la mejor sesión de esos cada 30 años, en vez de casi un 10 anual, se cae la rentabilidad a un 6% anual. Si se pierde, si restas a tu operativa los 2 mejores días y el resto del tiempo estás invertido, tu rentabilidad media anual durante 30 años pasa del 10% al 3% anual.
te pierdes los 3 mejores días, 0,3% anual. Y si te pierdes los 5 mejores días de cada año, tu rentabilidad pasa a ser de un más 10 positivo a un menos 4 positivo. Es decir, hay 14 puntos de rentabilidad porcentuales anual cada año si te perdiéndote los 5 mejores días. Hombre, obviamente es imposible que alguien se pierda solamente los 5 mejores días y no se pierda también alguno de los peores días o aunque sea alguno de los días regulares. Pero lo que este gráfico, este dato, bueno, y si te pierdes los 20 mejores días, te vas a un menos 24%, o sea, 34 puntos porcentuales peores. Precisamente lo que pone este gráfico de relieve y lo que pone sobre la mesa, algo muy importante, es que los rendimientos de un año realmente se forman en muy pocos días. En los 20 mejores días de cada año, por decirlo de otra manera, vámonos a el 0%, que sería donde no generas prácticamente rentabilidad. Bueno, pues del 0 al 10% anual, resulta que eso se obtiene con los 3 mejores días de cada año. O sea, es extraordinario cómo en un gráfico vemos que realmente la mayor parte del tiempo el mercado no va a ninguna parte y de repente de vez en cuando da saltos y esos 3 saltos que da, 3 días, son los que realmente te proporcionan toda la rentabilidad que se produce a lo largo del año, ¿no? Eso es un poco lo que nos está diciendo este gráfico. Por lo tanto, recordad el gráfico de Jeremy Siegel a largo plazo, cuál es nuestra misión o cuál es nuestra decisión si la hemos tomado, hemos decidido ser inversores de largo plazo, y este gráfico que nos dice, bueno, una vez que has decidido ser inversor de largo plazo, ¿en qué momentos decides bajarte del tren? ¿En qué momentos crees que merece la pena asumir el riesgo de estar fuera del mercado? Esos momentos tienen que ser muy contados con las manos, muy contados, porque si no, pues lo que nos dice la tabla anterior es que vas a detraer enormemente la rentabilidad que vas a obtener a largo plazo. Si has hecho timing y te has perdido algunas de esas buenas sesiones que ha habido entre el año 2009 y 2021, pues en vez de ese 10%, que eso era el SP500, en el caso del Nasdaq sería todavía más, en vez de un 15% anual, que a lo mejor ha dado el Nasdaq 15% anual en esos 12, 13 años, pues sacas un 12, un 13 o un 8. Al final estamos hablando de mucho dinero. Esa diferencia de rentabilidades de un 2% al año durante 15 años, durante 10 años, durante 30 años, marca enormes cantidades de diferencia de capital final, ¿no? Eso lo explico en mi curso de análisis técnico y algún otro vídeo por ahí que hemos puesto, que es donde hablamos de la ley de capitalización compuesta, que es lo que está detrás de lo atractivo de todo esto, ¿no? En definitiva, el mensaje, insisto en él una vez más y con esto termino, por defecto nuestra misión es estar dentro del mercado. La excepción que confirma la regla, bajo mi humilde opinión, sí, estamos en ello. Yo creo que aquí en estos momentos no hay razón para tener miedo de que el mercado, aunque se pusiera a subir aquí, pues miedo a que podamos estar ante el principio de una tendencia alcista fuerte y que se nos escape el mercado. Dicho de otra manera, creo que en la situación actual tendremos oportunidades de entrar a precios inferiores a los que estamos ahora mismo con una elevada probabilidad. Una elevada probabilidad que hace que merezca la pena estar parcialmente fuera del mercado, o en total o parcialmente fuera del mercado, de forma que en el momento que el mercado corrija podremos entrar en mejor posición. Eso incluye asumir el riesgo de tipo 1, el riesgo alcista, que es que en un momento dado el mercado se despierte, por lo que sea, y se atreva eventualmente incluso, por ejemplo, a formar un doble máximo. Estamos hablando del Nasdaq 100. El Nasdaq 100, volver a máximos desde los niveles actuales, estamos hablando de un subir un 27% desde aquí hasta aquí. Estar fuera del mercado y perderse un 27%, pues hay que estar muy seguro de que posteriormente podamos hacer algo, por ejemplo, de este tipo. Entonces, en definitiva, aunque a corto plazo, y creo que hay elementos de sobra de tipo macro, de tipo fundamentales, es decir, de valoración, de sentimiento y también técnico-chartista, que es lo que estamos viendo en este gráfico, hay motivos de sobra para plantear que hay más riesgo bajista que potencial alcista de cara a los próximos, vamos a poner 6 meses, 2 años, 5 años, incluso 10 años. Podemos estar entrando en una fase en la que los mercados languidezcan durante largos años. Y esa podría para mí ser podría ser para mí un escenario potente, ¿no? Que los próximos 10 años, estamos hablando hasta el año, vamos a poner incluso menos 8 años, hasta el año 2030, que es este año que tenemos aquí,
pues ¿qué puede hacer el mercado en los próximos 10 años? Pues igual estar fluctuando dentro de este rango, o incluso si me apuráis y queréis un rango un poco más ancho, o incluso planteando una zona de máximos, y plantear que este nivel en el que estamos, imaginaros que es un nivel de equilibrio y que en los próximos 8-10 años vamos a estar en lateral, de esta manera, dentro de este rango, con mucho ruido, volatilidad, sustos, vueltas para arriba, lateral, y todo eso además en un contexto de inflación realmente sería muy dañino para los patrimonios, ¿no? Por eso también habrá que aprovechar, en mi opinión, sobre ventas, caídas fuertes, y reducir posiciones en momentos de subida. Esa sería para mí una estrategia muy interesante en el largo plazo, junto con el hecho del stock picking, hacer un poco de stock picking, ¿vale? Pero bueno, ya seguiremos hablando de todo eso en futuros vídeos. El mensaje principal de este vídeo, ya lo he dicho, lo repito y con esto termino: estar fuera del mercado es un riesgo. Es un riesgo. Tenemos que ponderar ese riesgo, porque al final estar fuera del mercado es o implica asumir el riesgo de estar fuera de esto y en un momento dado desengancharnos de esa tendencia, que es muy difícil psicológicamente luego volver a engancharse, ¿no? Así que con toda la cautela seguiré hablando de el riesgo de que el mercado pueda corregir, que es lo que considero, pero ya sabéis, cuando jugamos a hacer timing estamos asumiendo un riesgo. Es el riesgo que nos marcaba este gráfico sobre el rendimiento anual que obtendrías si te pierdes unas pocas o unas muchas de las mejores sesiones del año estando invertido el resto del tiempo. Bueno, muchas gracias por vuestra atención, los que habéis llegado hasta el final, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo.